Mm. Buenas noches, bienvenidas a una sesión más de educación a distancia y metodología en innovación. Vamos a iniciar el día de hoy, ya 1 de febrero del 2022, con esta sesión. Ojalá que pues más adelante tengan la oportunidad de ver las grabaciones. Gracias, Lainey, por el día de hoy estar aquí. Nos ayuda mucho el poder retroalimentar en el momento, el poder compartir ideas, ampliar los conceptos en el momento para que posteriormente, al momento de realizar las actividades, pues sea más fácil poder a lo mejor entender el concepto, desarrollar la idea, porque recordamos estas sesiones. ¿Sí? De todos modos, si lo ven más adelante, espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a comenzar entonces con educación a distancia. Ya hemos visto varios elementos importantes, la parte metodológica, pedagógica, el sustento que es necesario para poder tenerlo en una estrategia de educación a distancia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los modelos educativos que hay de esta educación a distancia, que realmente son algunos que ustedes ya conocen y lo van a ver. Solamente lo vamos a adaptar a la parte de educación a distancia. Recuerden que podemos tomar elementos de las clases presenciales, no significa que lo hagamos totalmente igual, pero sí se pueden tomar algunos de esos elementos. Sobre todo porque como esta parte de educación a distancia, ya en el aspecto virtual, en línea o virtual, como veíamos, pues implica el uso de la tecnología, el uso de plataformas, y apenas está empezando a investigar más al respecto, a generar las teorías o los modelos específicos. Por ello, se retoma de los que ya existen, ¿sale? El profesor, el director Jorge, nos compartía un concepto que es LSM. Yo decía, es lengua de señas mexicano, pero no, son las plataformas de gestión educativa, sistemas de gestión educativa, ¿sale? Y bueno, es algo nuevo, el e-learning, que también el profe Jorge nos comparte bastante información al respecto. Es lo que ahorita está surgiendo a partir de el uso de la tecnología en la educación a distancia. Vamos a recordar lo que es un modelo educativo, porque incluso aquí en México tenemos el nuevo modelo educativo. No sé, creo que sí, la sesión pasada lo veíamos, es un circulito de colores. Bueno, a mí la imagen que se me viene con el nuevo modelo educativo es ese circulito de colores donde vienen los 3 aspectos clave que deben de aprender los alumnos, o 3 aspectos que se debe de abordar con los alumnos: la parte académica, la parte emocional y también la parte física y artística de salud, ¿sale? Entonces, ¿qué es un modelo educativo? ¿Qué significa esta palabra? Tal vez ustedes lo recuerden, no sé si Lainey recuerdes qué es un modelo educativo, a qué se refiere, o no lo han visto. Es una manera de implementar algo para que podamos mejorar el aprendizaje o todo lo que viene en el contexto de una institución. Ok, sí, exacto. A grosso modo se refiere a este aspecto, y fíjate que nos vamos un poquito más allá de la institución. El modelo educativo va a incluir todo el contexto histórico, ¿sale? Está impregnado de valores, teorías. Ahí es donde ya se hace la mezcolanza necesaria, como si fuera una pócima. Y el modelo educativo, vamos a echar el contexto histórico, que es pues el momento, a lo mejor la parte social también, cultural. Todo eso lo vamos a echar en nuestra pócima, y además le vamos a agregar teorías, diferentes teorías. Puede ser la humanista, conductista, la parte social, gestal, todas las teorías que nos sean útiles, ahí las vamos a echar. Ahorita en el modelo educativo de nuestro país colocaron la parte de la inteligencia emocional
y también de inteligencias múltiples, porque se está hablando de estas relaciones interpersonales, ¿sale? Entonces, en esa pócima echamos todo eso, vamos a agregar qué es lo que quiero del alumno, qué es lo que quiero del profesor, y ya cuando todo eso lo mezclamos, sale el modelo educativo. Ah, bueno, se me olvidaba la pizca de evaluación, que es el toque final, que también lo incluye, ¿sale? Entonces, ese es el modelo educativo, el documento que resume lo que quiero de la educación en cierto país y en cierto momento histórico. Se puede ir adecuando, por supuesto, se puede agregar, quitar elementos, claro que sí, depende de, reitero, el momento histórico y cultural, ¿sale? Bueno, ese modelo educativo es la base para ya entonces los docentes, para que los docentes y alumnos puedan trabajar durante un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos escolares, hasta que haya una reforma, ¿sale? Entonces, pues el modelo educativo es ese documento base que recopila todos estos elementos y ya se pone en práctica en el aula. ¿Por qué retomamos este concepto? Porque hoy vamos a ver 2 modelos educativos de la educación a distancia. El modelo tradicional, que es tal cual como ustedes lo conocen. ¿Qué recuerdas del modelo tradicional, Amy? ¿Qué elementos tiene? ¿De distancia o presencial? El presencial, el presencial. Pues donde el profesor se paraba frente al pizarrón, daba todo su conocimiento y el alumno solo escuchaba. Exacto. Y escribía. Exactamente. Memorizaba, pues. Memorizaba tal cual, exacto. Este modelo tradicional surge en Francia desde el siglo XVII y XVIII. Y bueno, pues aquí se lleva a los niños, como bien dices, para que reciban todo el conocimiento. Si lo aprenden o no, bueno, ahí quién sabe, pero el objetivo es llevar a los niños para instruirlos, ¿sale? Muy curioso, esta metodología también la adoptan o la comienzan a utilizar en la parte cristiana los jesuitas. Entonces, bueno, ellos, al ser unos de los educadores importantes de la época, sobre todo en la conquista, cuando llegan aquí a nuestro país, ellos empiezan a utilizar este modelo tradicional, ¿sale? Bueno, ¿cómo se entiende la enseñanza en este modelo? Evidentemente que el método utilizado para enseñar es directivo y autoritario, ¿sale? Es estandarizado, todos van a aprender lo mismo. ¿Y qué crees? Que la educación a distancia se aplica igual. ¿Por qué? Porque desde que inició la educación a distancia, se emparejó con este modelo. ¿Por qué? Bueno, cuando se enviaban los correos, ¿no? Correos postales a las casas, pues a todos los alumnos les enviaban el mismo cuadernillo. No había ninguna adecuación curricular, no había otra cosa más que el cuadernillo. Y en ese, bueno, venían las instrucciones, las actividades, tú leías, contestabas, leías, contestabas, leías, contestabas. ¿Sale? Y después lo regresaban para que fuera calificado, pero pues era estandarizado para todos. Entonces, así como la educación tradicional presencial, también la educación a distancia comenzó de esa manera, ¿sale? Igualmente, el papel del docente, a pesar de que no estaba con el alumno, bueno, sí era en cierto sentido el que controlaba lo que aprendían los alumnos, aunque déjame decirte que hubo digamos, una separación un poco de este modelo tradicional por la misma naturaleza de la educación a distancia. A pesar de que el docente era el que preparaba el cuadernillo, él decidía qué era lo que les iba a enseñar a los alumnos, si ellos lograban esta autogestión, pues entonces ya podían liberarse un poco de este autoritarismo, de esta limitación que generaba el docente. Entonces ahí era como el plus que podía tener la educación a distancia si el alumno lograba ser autónomo, ¿sale? El docente de todos modos seguía siendo el centro de este proceso de enseñanza. Si el docente no enviaba el cuadernillo o no revisaba o no organizaba las actividades, pues el alumno probablemente no podría aprender, ¿sale?
¿Cómo se veía el alumno? Pues como ese sujeto pasivo que reproducía el conocimiento con poca iniciativa. ¿Por qué se veía así? Bueno, al no tener contacto con los alumnos, se suponía, ¿cómo se dice? Se tenía el prejuicio o el mal concepto de que los alumnos pues recibían, contestaban y regresaban. Probablemente sí. Y probablemente todavía hay alumnos que hacen eso. Recibo, lo resuelvo y lo regreso. Pero ahí entonces empiezan a surgir picos importantes o excepciones importantes de aquellos alumnos que se empiezan a cuestionar. Digo, no hay un docente aquí que me diga si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Entonces, si tengo una duda, a lo mejor me pongo a investigar, busco un diccionario, le pregunto a alguien más que esté cerca y lo voy contestando. Y eso va generando las excepciones en los alumnos para que ya no sean sujetos pasivos reproductores del conocimiento. También hay otro elemento importante en la educación a distancia que era la enseñanza de oficios o de la parte técnica. Bueno, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también ahí pues el alumno recibía las instrucciones y él aprendía un oficio a través de ello. ¿Sale? ¿Cómo es que se llevan a cabo los métodos, los objetivos y la evaluación de este tipo de enseñanza? Bueno, pues evidentemente que no se tomaba en cuenta al alumno para diseñar los objetivos, para nada. Simplemente el profesor los elaboraba de forma descriptiva y además los objetivos estaban dirigidos hacia el docente, lo que tenía que hacer el docente más que a lo que tenía que hacer el alumno. Hoy, ¿cómo empezamos un objetivo, Leini? ¿Cómo lo empezamos? ¿Cómo lo empezamos a redactar? No entendí, Miss. ¿Me lo puede repetir? Sí. Hoy, si yo te digo, bueno, Leini, vas a tener que redactar un objetivo de la materia de matemáticas. ¿Cómo empezarías o con qué palabras empieza la redacción de un objetivo? ¿Te acuerdas? Creo que sí ya se los compartieron como los pasos o qué elementos lleva el objetivo, los objetivos con la taxonomía de Bloom y todo esto. Sí, lo recuerdo. Pero ahorita viene a mi mente. me bloqueé. Ok. A ver si lo tienes por ahí y si no, bueno, ahorita lo retomamos. Un tiempo se pedía que el objetivo empezara tal cual diciendo el alumno, porque ahora ya lo dirigimos hacia ellos. El alumno, no sé, analizará, el alumno reconocerá, el alumno identificará. Ahora ya no es necesario ponerle el alumno, pero sí se empieza con un verbo de acción. ¿De quién? De los alumnos, es decir, del aprendizaje. Antes, en la educación tradicional, no se hacía de esa manera. Antes los objetivos eran referidos al docente. El docente mostrará, no sé, los pasos a seguir para obtener el área de una figura. ¿Sale? Pero era del docente hacia el alumno y ahora pues ya cambió totalmente esa concepción. ¿Ok? La evaluación pues definitivamente era en este aspecto, ¿cómo se llama? Verificable si sabías o no sabías, con un 10, con un 9, con un 8 numérica, y no había tanta retroalimentación por la misma situación de la distancia. Y además el aprendizaje se veía o se evaluaba con consecuencias positivas o negativas, ¿no? Si te iba bien, pues te felicitaban, si no, pues había un castigo o una consecuencia. Incluso a distancia, te regresaban tus calificaciones y pues ya a partir de eso tú tomabas como, o tus papás, o en fin, tomaban ahí las
consecuencias que te iban a dar, positivas o negativas, para esos resultados. Fíjate que la educación a distancia empezó más con adultos y ya después se fue haciendo hasta secundaria. Primaria sí, pero ya fue más reciente, porque ya se utilizaba el radio, la televisión, y sí cuadernillos de CONAFE sobre todo, pero empezó con adultos. Entonces ahí más que consecuencia de tus papás, pues era consecuencias personales en cuestión oh, salí bien o no salí bien, voy bien, bueno, voy mal, ¿sale? En ese sentido. Fíjate que este tradicionalismo se juntó con el conductismo, que justamente es esto, ¿no? Las consecuencias positivas o negativas. ¿Por qué? Porque la educación a distancia necesitaba algo importante. Tener resultados masificados, o sea, que fueran de muchos, que llegara a muchas personas y además en serie. El tradicionalismo y el conductismo se unieron para poder satisfacer las necesidades empresariales del momento o las necesidades laborales del momento. Necesito personas que sepan obedecer, que sepan seguir instrucciones, que sepan hacer o construir cosas así, una tras otra, de manera lineal, en serie, que es lo que hacen las fábricas, ¿no? Entonces, estos dos modelos se juntan también en la educación a distancia y por eso es que se genera esta parte de la enseñanza de trabajos, de la enseñanza de, técnica, enseñanza técnica profesional de oficios para poder satisfacer las necesidades empresariales o laborales de ese momento, ¿sale? Y se empezó así. Y podemos decir, no, ¿cómo es posible que el tradicionalismo y el conductismo es lo peor y demás? Pero ¿qué crees? Que ahorita que estamos pues retomando ya las clases presenciales con los niños es bien complicado. El tradicionalismo de manera presencial te marcaba esto, ¿no? Que estuvieran todos sentados, todos viendo al frente, todos ahí sin moverse. Ya hoy en día se ha cambiado mucho eso y se ha generado el movimiento de las bancas, que se vean, que participen, que trabajen en equipo, que lleven un aprendizaje basado en problemas. Pero ¿qué crees que con esto de la pandemia hemos tenido que recurrir a técnicas ancestrales del tradicionalismo? ¿Por qué? Pues porque no puede haber tanta convivencia o tanta cercanía con los compañeros. Entonces hemos recurrido, al menos en la escuela donde estoy, a que pues los niños en filitas y traten de no mover bancas y traten de no acercarse con el otro y cada quien en su cuaderno. Entonces, híjole, me puse a pensar en eso cuando estaba trabajando con esta sesión. Dije, no puede ser, estamos regresando a algunas técnicas del tradicionalismo y del conductismo, porque pues es complicado también para los niños mantenerse en un solo espacio, mantenerse en un solo lugar, y dices, bueno, consecuencias, ¿no? Si no se siguen las reglas o si no se siguen los acuerdos. Y digo, ay, puede haber docentes que critiquen muchísimo estos modelos, sin embargo, en esta ocasión, algunos de sus lineamientos son útiles, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación de pandemia en este caso, ¿sale? Muy bien. La tradición a distancia, es lo que te decía, que esta parte tradicional también se adoptó en la parte de trabajo a distancia. Sin embargo, se amplió a esta parte técnica profesional. Ya no nada más mandaban materias, español, matemáticas sociales, que se le llamaba, sino ya también podías aprender un oficio a distancia, ¿sí? Al final, el docente era el que tenía el conocimiento, eso sí, lo compartían educación a distancia y educación presencial, y donde podía haber la diferencia es en la respuesta del alumno. ¿Sale? Entonces, bueno, eran como algunos de los elementos que tenía la educación a distancia con el modelo tradicional. Desventajas de este modelo, bueno, pues que sí se corta mucho la parte creativa, todo es mecánico, si hay un estímulo negativo, pues evidentemente que los alumnos tienen más miedo, el aprendizaje pues no va a ser permanente porque no es significativo.
El trabajo va a ser individual totalmente y por supuesto que había castigos para moldear la conducta. En el caso de educación a distancia no se veía tanto esta parte de los castigos físicos, digo, finalmente estaba cada quien uno de un lado y otro del otro, pero sí había consecuencias en cuanto a, sobre todo a los resultados de evaluación, ¿sale? Ventajas. ¿Qué se lograba con este modelo tradicional? Por supuesto que hay ventajas, no todo es malo. En el caso presencial, bueno, se lograba la atención de los alumnos. Es un modelo ordenado. Eso es importante. El tradicionalismo nos va a permitir esto, tener un orden, ir dando sentido. Yo sé que en este modelo el profesor se le veía como el todopoderoso, que lo sabía todo. Bueno, hoy podemos tomar del modelo tradicional este orden. Ya sabemos que el docente no lo sabe todo, sin embargo, sí es importante tener un paso a paso, saber qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, y ya, bueno, el docente se va adaptando en este sentido a lo que piden los alumnos, a lo mejor al momento, a lo mejor a la parte emocional, ¿no? Que ahorita ya se está metiendo, pero sí, este es un elemento importante. Dice, al ser un modelo ordenado, logró que la impartición de la educación en distintas clases sociales fuera posible. Y también, lo vamos a agregar aquí, que fuera posible una educación a distancia. El maestro, bueno, tiene todo el conocimiento y las intenciones de impartirlo. Eso también es importante. Que aquí lo que sabe el docente, a lo mejor no lo sabe todo, pero sí lo que sabe lo va a compartir. Entonces, eso respecto a al modelo tradicional de educación a distancia. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, Leini? Todo bien. Ok, me voy a ir un poquito más rápido porque si no, luego no me da tiempo. Ahora, la modalidad un poco más abierta, a distancia y más abierta, ya no tan tradicional, empieza a tomar en cuenta, uno, los estilos de aprendizaje, que yo creo que ese ya es un cambio trascendental, ¿no? ¿Recuerdas cuáles son los estilos de aprendizaje, Leini? No, creo que fue a algún lado. Ok, nada más brevemente, visual, auditivo y kinestésico. Entonces ya una educación a distancia que contemple estos estilos de aprendizaje es una transformación total. ¿Y cómo lo hace? Bueno, va a tomar en cuenta estos tres elementos. Generar aspectos teóricos que ayuden a reforzar los conocimientos, eso es básico, pero también agregarle los aspectos prácticos que desarrollen habilidades en nuestros alumnos y las experiencias concretas que refuercen actitudes. Entonces ya no nada más te voy a mandar el cuadernillo con cuestionarios o con lectura y cuestionarios, sino que ya te voy a llevar de la mano para que tú también puedas elaborar cosas prácticas y no necesariamente referentes a un oficio, sino que de tu mismo aprendizaje que lo vayas poniendo en práctica. Por eso es que luego les dejamos, pues escribe un ensayo, haz un video, escribe un ejemplo de tu vida diaria, crea una clase. Este tipo de ejercicios nos ayuda también ya a poner en práctica y desarrollar habilidades. ¿Sale? Y este elemento que empiezan a reforzar actitudes. Eso es importante porque eso va a ayudar mucho que los alumnos logren esta gestión. ¿Sale? ¿Qué elementos se consideran en este modelo a distancia? Percepción. Cada persona pues va a percibir de manera diferente de acuerdo a su historia personal, al espacio en el que está, a sus experiencias anteriores, y eso no se tomaba en cuenta en el modelo tradicional, o sea, decía, te mando la actividad y pues no importa lo demás, tú la contestas y la regresas. Aquí sí se toma en cuenta la percepción, cómo es que el alumno percibe, interpreta esta actividad a distancia. La atención, la memoria, la comprensión, la reflexión. Es un salto importantísimo.
porque ya no es un robot al que le estoy mandando las actividades, sino ya es una persona. Y justo por eso en estas clases en línea, al menos con Haller Online, es este interés de poder interactuar con ustedes, de poder platicar, de poder escucharlos si tienen alguna duda, porque claro, están a distancia, es autogestivo, a su propio ritmo, pero por supuesto que hay dudas. Me viene a la mente lo que decías, ¿no? En el diplomado va a haber alguien que nos ayude también, si en la tesina hay alguien que apoye, pues está genial. Porque entonces, a pesar de ser a distancia, hay un acompañamiento y además se toma en cuenta esta parte de las características de los alumnos, que es muy importante, ¿sale? ¿Qué se necesita en estos sistemas de educación a distancia? Al igual que en la presencial, vas a necesitar materiales didácticos, vas a necesitar motivación, incentivos tanto para alumnos como para docentes. Por supuesto que se va a necesitar capacitación constante. Recuerdo, no me acuerdo, creo que la semana pasada, comentaba un profesor, no, pues ya llevamos 2 años y todavía no sé utilizar esta plataforma. Bueno, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó con esa capacitación, con esa actualización, con ese interés del docente también por aprender? Los alumnos están ya, pero sí súper listos. En la semana pasada, que nos mandaron otra vez a distancia, solo una semana, ya los mismos alumnos me mandaban su tarea por Classroom, ellos, ya ni siquiera los papás. Entonces ellos ya, sí, aquí tomo la foto, la subo, sé dónde poner un comentario, sé dónde me van a regresar mi calificación, o sea, ya era como más fluido. Entonces sí, capacitación tanto para alumnos como para docentes. La parte de la infraestructura, en la educación a distancia también se necesita infraestructura tecnológica, en este caso, ¿no? Es muy distinto que me puedan ver así en la pantalla, a lo mejor con claridad, con luz, a que esté toda oscura y ustedes no me vean, o que no sirva mi cámara, o que esté borrosa, el audio, la velocidad de internet. Todo esto es importante y eso es parte de la infraestructura, ¿sale? La parte de la tutoría que comentábamos y, por supuesto, la evaluación. Esta frase me gustó mucho. Es un poco como la conclusión de este tipo de educación a distancia y además el modelo abierto, ya no el tradicional, ¿sale? La educación abierta implica eliminar barreras de cualquier tipo y hacer el conocimiento y el aprendizaje accesible para todos. Ahí está. En la educación tradicional a distancia no era accesible porque pues a lo mejor lo que creía el maestro que era importante para los alumnos tal vez no lo era. Y en la educación abierta, al tomar en cuenta todo el contexto del alumno, entonces el conocimiento es más accesible. Esa es la diferencia entre estos dos modelos, ¿sale? En México, bueno, en Latinoamérica, esta educación a distancia y además abierta comienza desde la década de los 70 y México es un país pionero, fíjate, porque ya en 1972 la Universidad Abierta y a Distancia inicia en la UNAM. O sea, casi enseguida que surgió a nivel Latinoamérica, México comenzó a trabajar con este modelo en la UNAM. Entonces, sí, en ese sentido es pionero en trabajar con educación a distancia. No significa que sea el mejor, simplemente que lo hizo a lo mejor desde el principio, sobre todo a niveles más bajos, porque a nivel universitario ya hay un avance bastante importante, digo, desde 1972 hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado? Y la universidad fue la primera en empezar a trabajar con este modelo. Pero ahorita que se ha tenido que utilizar a niveles más bajos, ahí es donde México aún no ha logrado revolucionar esta educación a distancia. ¿Sale? Comentarios, Lainey, hasta aquí de estos dos modelos que te digo, ya los vieron, el tradicional, a lo mejor abierto podría compararse con el constructivista, ¿no? Pero también se adaptan en la educación a distancia. ¿Algún comentario de estos dos modelos de educación?
Lainey. Pues como usted había comentado que a pesar de que muchos docentes no quisieran implementar lo que es el tradicionalismo, pues lo terminamos implementando porque tenemos que llevar también reglas. O sea, nosotros también tenemos que imponer pues orden en el salón. A lo mejor no como persona autoritaria o muy que los alumnos te vean con miedo, pero sí debe de haber un orden. Y pues eso también viene desde el tradicionalismo, que yo creo que es bueno como docente implementar un poco de todo. Obviamente que también el conductismo en algunas materias, en algunos temas lo vas a implementar, no porque te quieras basar simplemente en esa metodología, sino porque pues va adecuado al tema. Tal cual. Sí, exactamente. Y habrá algunas materias que se presten más para la experimentación o para el trabajo en equipo o para la investigación, el debate. Todo eso es importante y al final te digo, se va agarrando de todas las teorías y justo se ve reflejado en el modelo educativo. ¿Sale? Hoy que tenemos esta parte emocional también, que se le da el espacio para que se expresen los alumnos, también es importante. Y en educación a distancia también se retoman todos estos elementos gracias a este salto que hubo también en educación tradicional a distancia a pasar a una educación abierta, que es importante. Tengo otra duda, ahorita que, bueno, siguen a distancia y presencial por partes, bueno, depende de los padres de familia cómo lo tomen. Los como docentes les ponen como una planeación específica de cómo tienes que enseñar al alumno o lo que se tiene que hacer por escuela o algo así. Es más bien son como dices, decisiones por escuela y de ahí decisiones por docente, porque, por ejemplo, en la escuela donde estoy nos dijeron que ahorita, como por la cantidad de contagios, unos alumnos pues iban a quedarse en casa, resguardados, otros iban a venir y cada docente decidía cómo iba a enseñar a los alumnos que no vienen. Entonces, bueno, ahí sí ya es esta parte de gestión que tenemos, de autonomía que tenemos como docentes para decidir. Es difícil, es muy difícil planear, pues, dos formas distintas de enseñar, porque sí, no es lo mismo que estén ahí, tú les expliques y en el pizarrón y todo, a los niños que no, que están enfermos o que están en casa y que además, pues si sales a la 1 de la escuela, hasta esa hora tienes la oportunidad de poder atender a los que están en casa. Y lo haces a través de audios, de videos, de cómo se pueda o como cada docente planee su estrategia para poder enviarles las actividades, pero más bien es cada docente. No nos dicen Solo quería saber esa cuestión porque siento que los están, bueno, de esta parte de donde vivo, como que los están estresando en lugar de ayudarlos. Ay, sí, es... Porque, pues, va presencial toda la semana y les dejan hojas, hasta 20 hojas por semana. Y aparte de las actividades que hacen en el salón, llegan y hacen más actividades aquí. Entonces, pues prácticamente es como si todo el tiempo estuvieran estudiando y no tienen tiempo libre para jugar. Claro. Y yo pregunto, ¿y qué te enseña el maestro? Y no te enseña en el pizarrón, no te explica. Dice, pues sí, pero casi no. Entonces, ¿qué hace? Pues todo el tiempo está sentado viendo TikToks y yo, mira. Ay, qué miedo. Entonces sí, o sea, yo quería saber de esa manera, si esa era la manera de enseñarles ahorita lo que es primaria, de llenarlos de tantas hojas. O sea, de verdad son muchas, a veces son más. El lunes hizo 10 hojas.
son muchas. Y de cada hoja a veces trae 3 actividades por hoja. Entonces, pues si imagínense, yo me estreso. Ya adulta, ajá. Yo me estreso a veces con que no le entienda una tarea. Ahora un niño. Y quería tener Ajá, pues sí. una base para poder hablar. ¿Qué tal? Y me dice, pues así viene. Así me lo plantean y pues yo tengo que seguir, ¿no? Todo lo que me plantean, pero pues como ella me dice, no. Yo dije, a lo mejor esa es la manera en la que se les está implementando en la primaria, pero no. O sea, sí me hace muy feo. Sí, no. Fíjate que eso de las hojas y los cuadernillos es una costumbre fea que se adoptó porque muchos docentes recurrieron a eso. Es un material que encuentras en línea, digamos, accesible para el docente y que de alguna manera, pues sí está relacionado con las materias y demás, pero mandar todos los cuadernillos de todas las materias o tantas hojas es una, pues, yo sí la consideraría una mala costumbre que se adquirió en esta pandemia, porque fue lo que muchos docentes hicieron. Descargaban tal cual los cuadernillos de 100, 200 hojas y se los mandaban. Y ya, con eso para todo el mes. O sea, fue pues sí, una mala costumbre que surgió y muchas páginas empezaron a vender, ¿no? Te vendo el cuadernillo de todo el mes o de cada semana para que se los mandes a tus alumnos. Entonces sí fue una situación y ya cada docente lo adoptó o no. No es que sea como la manera de enseñar, sino fue la estrategia que utilizaron. A lo mejor no tan funcional, pero pues es la estrategia que utilizaron para seguir con la parte educativa. Y hay actividades que la verdad vienen que son interesantes. Uh-huh. O sea, que hasta los niños lo ven como juego. Pero una de 90 hojas. Sí, ahí. 5 de 90 hojas Sí, y no. las otras 85, porque son 20 por semana, o sea, y si el mes tiene 5 semanas, ya son 100 hojas por mes. No, qué feo, qué feo. Sí, eso es trabajo del docente, seleccionar aquellos contenidos que realmente sean de utilidad y de refuerzo, porque sí, como dices, se supone que están asistiendo a clase presencial, entonces ya nada más sería un refuerzo. Ajá, es lo mismo que yo pensé, dije, pues bueno, van, aprenden, llevan, no sé, 2 hojitas a casa y como papá, pues vienes y ves que realmente tu hijo pues entendió el tema en clase y se refuerza aquí. Si no lo entendió, pues tú lo vuelvas a reforzar más, le vuelves a explicar para que lo pueda entender mejor. Pero no, o sea, realmente está aprendiendo aquí a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar. A todos le digo, pues entonces, ¿para qué hace el maestro ahí? Nada más uno gasta tiempo, gasolina, mejor le enseño yo. Venir y llevar y traerlo. Fíjate que también esta pandemia vino a destapar la parte de la labor de los padres, qué tanto apoyan, qué tanto no apoyan, de los docentes que realmente hacen algo, de los que no hacen nada. Vino a destapar muchas cosas en educación esta pandemia. Sí, yo creo que no son todos, pero yo nada más tenía esa duda para tener una base, cómo platicarlo y pues que no me parece, porque no se trata de que los estresemos, sino de que ellos aprendan con gusto, no que lo vean como algo forzado, sino que les guste ir a la escuela. Así es, sí, te digo, al final es estrategia pues de cada docente. Tal vez algunas escuelas unifican la forma de trabajo, pero en realidad la mayoría es el docente el que decide cómo trabajar con sus alumnos. Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien. Unos minutos. Es complicada, no, es que sí es complicado trabajar a distancia cuando estás acostumbrado a hacerlo siempre de manera presencial. Entonces, pues se fueron por la salida fácil de, copias, y como se parecen a lo que viene en el libro, pues ya rápido, ¿no? Pero es que aquí no está a distancia. Él está como mixto, ¿no? Mixto. No, va presencial toda la semana y me llega con 10 hojas. No, entonces ahí sí ya fue sobrecarga. Yo digo, entonces, ¿a qué va al salón? O sea, sí está bien reforzar, pero no que venga a hacer todo aquí a la casa.
No, O sea, pues sí. sí, como padres también tenemos la labor de que nosotros también les tenemos que enseñar a reforzar, pero no es como que él Tanto. se vaya a sentar ahí al salón y el maestro esté viendo TikToks y aquí tenga que venir a aprender. Yo creo que es Híjole, qué trabajo de los dos y, bueno, de los tres con el alumno. sí, claro, exactamente. Sí, bueno, ahí mal consejo, ¿verdad? Pero igual ahí, pues preguntar a los otros padres de familia qué opinan, no sé, incluso ir con el director o la directora, comentarle la situación, que no se está negando a trabajar o a hacer tarea, además, simplemente que haya un equilibrio. Sí, porque me llora cuando sabe que va a hacer tarea. Sí, pues sí, ya es una Porque tortura. ya está muy traumado de que no le ve fin, Ajá, es demasiada. que realmente no le ve fin. Ujú. Ujú. Um, lo que sí, no estoy segura de si hay un documento donde viene que la tarea debe de durar, depende de la edad, ¿no? Máximo 40 minutos para poder hacerla. Ay, nosotros nos llevamos a veces hasta 3, 4 horas haciendo tarea después de que llega de la escuela. No, sí es demasiado, sí, pero sí, ya se ha hecho esa recomendación que las tareas sean de máximo 40 minutos. Yo dejo bien poquita tarea, voy a dejar más. Ay, yo también. También Ok. le tengo que enseñar a él. Bueno, está bien. O sea, no nada más son sus tareas, también Sí, son las también otras. las mías, dice. Bueno, sí, pero sí, esa es estrategia personal. Ok, gracias. Muy bien, por nada, por nada, por nada. Vámonos a la parte de metodología de la innovación educativa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión. Ya habíamos escuchado esta palabra, gestión, que es lo que se encargan los directivos tal cual de dirigir en sus escuelas, ¿sale? Ellos en esta parte de innovación y gestión, es importante que empiecen a desarrollar programas o proyectos piloto que pues ayuden a desarrollar la imaginación, la creatividad, calidad en este sistema educativo. Los directivos son los encargados también de empezar esta innovación y justo se podría aplicar en esto que mencionas de las tareas. Yo creo que las tareas siempre han sido un caso en todas las escuelas y en todas las épocas, porque hay docentes que dejan bastante, hay docentes que no dejan nada, hay docentes que dejan más o menos. Entonces, una innovación desde directivos podría ser a lo mejor lograr que haya un poco de uniformidad entre su colectivo docente en cuanto a tareas, ¿no? ¿Saben qué? Hay que dejar simplemente, ¿no? Tareas de lunes a jueves, el viernes no se deja o el viernes solo lectura y las tareas que duren de 30 a 40 minutos, que de preferencia se utilice a lo mejor un video o que máximo lleven 2 hojas, no sé, ese tipo de gestión también se puede hacer y también sería innovadora porque sí, las escuelas es un mar de estilos diferentes y sería una buena estrategia también, ¿sale? Bueno, en esta parte de gestión e innovación van a intervenir habilidades y conocimientos. ¿De quién? Tanto del directivo como de los docentes y de los demás participantes. ¿Qué habilidades? La adaptación, adaptarse es importantísimo porque va a haber un cambio e innovación es justamente un cambio. Entonces, adaptarse es importante. Orientación al cambio. Es decir, voy a introducir esta parte novedosa, puede ser tecnológica, organizativa, ¿no? De otra índole, pero con una orientación bien dirigida. Otra habilidad es la multifuncionalidad, que es esta capacidad de poder desempeñarte en diferentes áreas de trabajo. Y como directivo, ese es un elemento importante. O como dirigente de un proyecto, ¿no? La gestión administrativa, bueno, aquí yo creo que con que nos quedemos con esta frase será de mucho provecho. Dice, Novais en el año 2000 menciona que relacionarse bien en el trabajo es una ciencia y un arte.
¿Por qué a veces no, los directivos no pueden realizar estas gestiones o esta innovación o estas propuestas? Porque desde la relación interpersonal con sus docentes, no hay un avance. O sea, si no me llevo bien con mis docentes, si soy prepotente o a lo mejor si soy autoritaria, no voy a lograr nunca, aunque tenga excelentes ideas para innovar, no lo voy a lograr porque no logro llevarme bien con mis subalternos en este caso. Entonces, por eso esta frase dice, relacionarse bien en el trabajo es una ciencia y un arte. Arte porque requiere la sensibilidad de percibir lo que podemos y debemos hacer en las circunstancias más diversas. Créeme que gestión educativa es, y además innovadora, es todo un reto porque pues eres el encargado total de llevarla a cabo y de lograr que tu colectivo también camine por la misma dirección, ¿sale? ¿Qué se necesita? Bueno, se va a necesitar que haya un desarrollo interno de la cultura organizacional, un buen clima de trabajo, motivación para tus docentes y satisfacción laboral. Es bien complicado que se logre esto. Y de aquí me voy a saltar a la parte del liderazgo. ¿Cómo es que debe de ser un director? ¿Cómo crees que deba ser un director, Lainey? ¿Qué características debe de tener un director? Primero debió de haber visto todas las áreas de oportunidad. Yo creo que primero debió de haber sido docente y ver todas las áreas de oportunidad que se generan y como también pues las ventajas que tiene para de esa manera partir y poder pues hacer un cambio, una mejora tal vez, o implementar algo nuevo para que los dos, ¿cómo diría? Para que los maestros... Enseñarlo a sus docentes y los docentes enseñarlo a sus alumnos. Que vaya escalonado. Ajá. Exactamente. Fíjate, aquí nos mencionan que los directores deben de ser diplomáticos, incluso un tanto políticos para saber cómo dirigirse, escuchar propuestas, tomar decisiones, comunicativos, ambiciosos en el sentido de querer una mejora para su institución y solidarios. Es bien complicado encontrar directores así y también me viene a la mente tu caso, porque habrá directores que lo tomen bien y habrá directores que lo tomen como hay las mamás alborotadoras que nada más quieren venir a causar problemas, ¿no? En lugar de verlo como una propuesta o una situación que puede tener solución. Entonces, Ahorita que me menciona esto, recuerdo que cuando empezó el ciclo escolar, pues el gobierno nos mandaron a citar para entregar la mochila y los así. útiles que da. Pues llegué y se tardó como 1 hora. Nada más dijo, ahorita vengo, voy a sacar copias. Ajá. Y estábamos ahí todas formadas, esperando. Y yo, pues sí lo va a dar, ya se habrá ido. Ajá. Ya después llega el director y el profesor, pues ya tiene como 1 hora y dijo que solo iba por copias. Y dije, Híjole. ¿por qué no me habían dicho? Pero realmente nunca supimos a dónde se fue. Claro. Sí, pues sí. Exacto. Y yo dije, pues esa vez tenía yo creo que tenía yo a las 5 de la tarde, porque ese día nos citaron a las 3:30, 4 de la tarde, pero tenía que conectarme, no recuerdo a qué, creo que era un curso, y yo estaba muy molesta, Ay, porque dije, no sí. invente, piensa que pues a lo mejor nosotros no tenemos cosas que hacer, o digo, media hora, ¿no? No, media hora para copias no, pero... Sí, claro. No, en media hora ya debieron de haber salido todos ahí de sus útiles. Sí, así pasa. Lamentablemente a veces esta gestión también tiene que ver con, o sea, saber qué hacen mis docentes, cómo lo hacen bien, lo hacen mal y cómo ayudarles para que mejoren. Eso también es parte de esta gestión y justo va a dar o va a tener como impacto una innovación en el centro educativo. Las escuelas tienen esta presión social muy fuerte porque son las encargadas de un aspecto clave en la sociedad que es la educación.
Entonces, todo el trabajo de equipo entre directores, como dices, ¿no? Directivos, docentes, padres de familia, tiene que funcionar pues lo mejor posible para que realmente haya beneficios y se vea una escuela organizada. Eso es importante. Y bueno, ya para no hacerlo más largo, es que el directivo sea realmente un líder que guíe a su escuela hacia esta innovación. Y como lo hemos visto, la innovación no tiene que ver con algo muy grande, sino con elementos que ayuden a la mejora, que sea algo diferente, algo nuevo y sobre todo que mejore las condiciones en las que se encuentra, en este caso, las escuelas, ¿no? Entonces, pues con eso quiero concluir, Laini. Muchas gracias. Créeme que estas experiencias que cuentas son del pan de cada día de varias mamás, de varios padres de familia, de varias escuelas, y que tenemos que ir, pues de alguna manera, cambiando en nuestro sistema educativo. A lo mejor no voy a cambiar al profesor, ¿no? El siguiente año tal vez siga viendo TikToks, pero ya yo como madre de familia, pues a lo mejor lo comuniqué o como futura docente sé que qué debo y qué no debo hacer. Eso es lo que te está enseñando ese profesor, lo que no debes hacer como docente. ¿Sale? Y porque digo, si él no aprendía, ¿cómo estarán los otros niños a los que no les pongan atención sus papás? Exacto, exactamente, ¿no? Y bueno, ahí es donde la educación en nuestro país va en ese rezago importante. Pero bueno, muy bien, Laini. Pues muchas gracias. Igual, ya en plataforma están las actividades. Creo que sí ya quedó todo ordenadito para que lo puedan realizar. Recuerden que es a su propio ritmo, aunque termine ahorita la asignatura, pues tendrán otro poco de tiempo para hacerlo. No lo dejen tan al final para que no se les junte. Y pues no me queda más que desearles una excelente noche. Cualquier duda, pues estoy al pendiente en la plataforma o a través de WhatsApp. Gracias, Miss. Excelente semana. Bye. Igualmente, cuídate mucho, Laini. Adiós.